Lo último que nos quedaba ver de ficheros es cómo guardar directamente un objeto entero en un fichero, ¿vale? Si lo que vamos a ver es cómo tú coges directamente un objeto y guardarlo en un fichero y cómo recuperar ese objeto desde el disco, ¿vale? Eso es bastante sencillo. Se hace utilizando flujos. En lugar de utilizar una clase DataInputString o DataOutputString para el flujo de entrada o para el flujo de salida, se usa una que es ObjectInputString o ObjectOutputString, ¿vale? Os lo voy a hacer y ahora os comento. Una cosa muy importante, antes de guardar cualquier objeto a fichero, ¿vale? Este objeto, la clase de estos objetos tiene que implementar el interfaz serializable, ¿vale? Tiene que implementar el interfaz serializable. Esta interfaz es una interfaz muy curiosa porque es una interfaz que no tiene ningún método, ¿vale? Entonces, lo único que tienes que hacer es ponerle aquí a continuación de las clases de los objetos que tú quieras guardar en el fichero, le tienes que poner implement serializable y ya está, ¿vale? ¿Esto para qué es? Esto es para indicarle a la máquina virtual de Java que los objetos de esa clase se van a poder convertir en un flujo de bits, ¿vale? En un array de bits. Todo lo que tenga el implement serializable son objetos que luego se pueden convertir en un array de bits, con lo cual se pueden guardar en un fichero o, por ejemplo, se pueden enviar a través de la red o se pueden salvar en una base de datos, en fin. Se pueden hacer muchas operaciones con ellos. Pues vamos a guardarlo a un fichero, ¿vale? Entonces, me voy a crear aquí en fichero, me voy a crear una nueva clase, ¿vale? Con un main exactamente igual que antes, guarda objeto, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Es guardar directamente un objeto a fichero. Me voy a crear aquí un main, void main args. Entonces aquí me voy a crear un objeto persona P y Q también, ¿vale? Para tener dos objetos personas, ¿vale? Y ahora en P me voy a crear una nueva persona de herencia con un nombre, un apellido, una dirección y una edad, ¿vale? Unos nombres, pues Antonio, un apellido, Gómez, una dirección, calle Estrada 12 y una edad, pues 22, ¿vale? Me voy a crear, pues, lógicamente, mi objeto file f igual a new file, y aquí, pues, ¿cómo lo voy a llamar? Pues, datos.dat, ¿vale? Me lo tengo que importar, lógicamente. Y ahora voy a hacer dos cosas. Voy a escribir el objeto de esta persona que me he creado, lo voy a escribir aquí en el datos.dat y luego lo voy a leer, ¿vale? Lo primero, mira a ver si existe o no existe el fichero, ¿vale? If no f.exist, no f.exist, si no existe, pues se lo creo, ¿vale? Lógicamente eso lanza yo excepción, que las voy a poner en el mail. Os vuelvo a repetir que las tenéis que capturar debidamente, ¿vale? Para escribir en un fichero, ¿qué necesito? Un file output-string. Eso es exactamente igual que con un data, ¿no? Un file output-string. Acordaros, el file output-string es para escribir un flujo de bits en un fichero, ¿vale? S igual a new file output-string y a esto le paso el objeto file, ¿vale? File output-string, ¿vale? Que sirve para escribir datos en un fichero, un flujo de bits. Y ahora, antes teníamos una clase que era data_output_string que nos servía para cogernos unos datos básicos y escribirlo en un fichero. Lo que pasa es que ahora la que vamos a utilizar es otra, que se llama object_output_string, que te coge un objeto entero y te lo guarda en un fichero, ¿vale? Object
of output string OOS igual a new object output string, ¿vale? ¿Y este qué es lo que recibe? Pues recibe el file output string, ¿de acuerdo? Y ahora ya aquí tengo métodos para escribir un objeto entero. WriteObject, y ahí puedo escribir cualquier objeto que sea serializable, ¿vale? Con lo cual ya puedo escribir aquí la persona, el objeto P. Ahora, pues cierro el file output.string, ¿vale? Lo cierro y el object output.string lo cierro. Con esto lo he escrito en el fichero. Ahora lo que voy a hacer va a ser leerlo del fichero, ¿vale? Lo leo del fichero. ¿Cómo lo leo del fichero? Pues haciendo exactamente lo mismo, pero a la inversa. Es decir, un flujo de entrada, ¿vale? Un file input string que me coja y reciba los bytes desde el fichero. Y esos bytes, con un object input string, lo voy a interpretar como un objeto, ¿vale? Entonces me tengo que crear mi file input string. Is igual a new file input string y recibe el objeto file, ¿vale? Y ahora me creo mi object input, me creo mi object input string, ¿vale? Object input string o s igual a new object input string, que lo que recibe es el file input string, ¿vale? Y ahora ya en el object input string sí que tengo un método que me lee un objeto entero. Lo voy a leer ahora en Q en vez del P, ¿vale? Q igual a o is punto real object, ¿vale? Pero fijar una cosa, el real object lo que te devuelve es un objeto de la clase object, ¿vale? Que acordaros que era la superclase de la que daban todas las clases. ¿Por qué? Porque él se puede devolver cualquier objeto de cualquier clase, depende de lo que haya escrito en el fichero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer un casting, eso que es una conversión entre objetos de distinto tipo, ¿vale? Con lo cual le pongo aquí persona, ¿vale? Y además, esto tiene que, esto lanza una excepción que es class not found exception, que es que por lo que sea, el objeto que devuelva sea de una clase que no existe, ¿vale? Porque no está disponible, porque el paquete no sea visible o alguna cosa de esa. Entonces, hay que capturarla, ¿vale? Esta, pues, la rodeo con el try catch, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y una vez hecho eso, pues yo ya puedo imprimir el objeto persona. Q. Lo inicializo, los dos a null, ¿vale? Que me da aquí un error diciéndome que no está inicializado, ¿vale? Y ahora, pues, ya lo puedo ejecutar, ¿vale? Y veis que lo imprime y que, además, en los ejemplos de código, está el datos.dat con la fecha de ahora mismo, ¿vale? Si tienes varios objetos guardados en el fichero, lo tienes que meter en un bucle, irlo leyendo uno detrás de otro hasta que llegue al final del fichero, ¿vale? Cuando tú haces un read object, te lee un objeto nada más. Entonces, tú puedes tener en el fichero efectivamente uno detrás de otro, ¿vale? Tener varios objetos. Lo que puedes hacer es irlos leyendo, meterlos en un bucle, ¿vale? Y cuando llegue al final del fichero, cuando lance la excepción del final del fichero, pues ya no te lo muestra más, ¿vale? Este es el ejemplo, ¿vale? De salvar y guardar un array list de personas.
¿Qué era? Este, ¿vale? Este mismo de lista de personas, ¿vale? Que se creaba y se guardaba un array en un fichero, ¿vale? Os lo voy a hacer, pero utilizando object, ¿vale? Como hay muchísimas cosas que son exactamente igual, me voy a crear una copia, ¿vale? Y así hay muchas cosas que no tengo que modificar. Lista de personas con object, ¿vale? Lo guardo aquí, lista de personas con object, y este va a ser el que vaya modificando, ¿vale? Este lo que voy a hacer es salvar un array entero de personas y guardar el array entero de personas, pero en lugar de hacerlo utilizando object, ¿vale? En lugar de hacerlo utilizando un data output string o un data input string, guardando los tipos básicos, lo voy a hacer guardando el objeto entero, ¿vale? ¿Cómo es más fácil con el object? Con el object es más fácil, ¿vale? ¿Y con qué se usa? ¿Con el object o con el data? ¿Qué es mejor utilizarlo? Depende de para lo que lo uses. El data te sirve para guardar tipos básicos. Entonces, si lo que va a guardar solamente tipos básicos, pues guarda tipos básicos y ya está. Aparte de que el data muchas veces es útil porque los ficheros los crea otra aplicación que no está hecha en Java, que no tiene objetos ni nada. Entonces, eso sí lo puedes leer con el data, ¿vale? Pero si lo que va a guardar es objetos, pues lo guarda así directamente, ¿vale? Entonces, esto es exactamente igual, lo que pasa es que en lugar de un data output string, nos creamos un object output string, ¿vale? Output string, ¿vale? Y ahora, para cada uno, ahora aquí en el bucle for, bueno, este lo cerramos exactamente igual. Para cada uno de los quito esto del orden en el que escribimos, para cada uno de los objetos, ¿qué pasa? Object output string, ¿vale? Uy, no me lo creo. No. Output string. Y ahora, para cada uno de los objetos, voy a coger y me los voy a escribir directamente al fichero, ¿vale? os.writeObject, ¿vale? Cojo y me lo escribo cada uno de ellos al fichero, ¿vale? Y al leerlo, pues poco más o menos que lo mismo, ¿vale? Me creo un object input string, object input string, con un new object input string, ¿vale? Y ahora pues lo hago exactamente igual, ¿vale? Me creo un objeto persona y este lo leo del object input string punto real object, ¿vale? Tengo que hacerle un casting. Bueno, obviamente tengo que acabar con punto y coma. Tengo que hacerle un casting y convertirlo a persona, ¿vale? A objeto de tipo persona. ¿Y esto qué le pasa? Solo sesión. Claro, no fue un exception. Y lo que voy a hacer es ponerle el true, ¿vale? Para que la lance está también, ¿no? La file no fue un exception, la exception, la class no fue un exception. Con lo cual luego la tendré que capturar en el main, ¿vale? Está aquí, pues tengo que poner también un catch. Tengo aquí que poner un catch. Not found exception x, ¿no? No, esto tiene una que se llama. Y es x punto y en estas tres, ¿vale?
Esas son las modificaciones y veis que incluso así el código se queda, Más limpio. hombre, más sencillo, ¿vale? Esto es lo que hablábamos antes. Si tú tienes varios, pues lo que tienes que hacer es esto, meterlo en un bucle while, ¿vale? Ir leyendo uno tras otro, ¿de acuerdo? Hasta que te dé la EOF exception. O sea, hasta que llegue al final del fichero. ¿Vale? Y aquí está. ¿Vale? Ahora este es el mismo de antes, ¿no? Ah, vale. Sí. Añade una persona, lee el fichero y muestra la red por pantalla. ¿Vale? ¿Vale? Veis que coge y guarda dos personas. Y que el fichero .dat, como en este caso el datos.dat, se ha creado aquí y ha cambiado a la hora actual. ¿Vale? Bueno, pues por un lado así de sencillo y así de fácil es. Pero se puede hacer todavía más sencillo y todavía más fácil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el array es también un objeto. Con lo cual, en lugar de liarme a escribir uno detrás de otro todos los objetos personas, lo puedo hacer más fácil todavía, que es cogerme el array y guardar el array entero en el fichero. ¿Vale? Y coger y salvar el array entero del fichero. ¿Vale? Os lo voy a hacer. Voy a guardar las dos copias, ¿vale? Copy. Y ahora control. Dos. Vale, ya está. Le pongo lista de personas con objetos, ¿vale? Se puede hacer más sencillo todavía, ¿vale? En lugar de meter aquí un bucle for, puedo coger y, como el array es también un objeto, pues en objeto string punto write object, ¿vale? Y ahora aquí que escribo el array completo, el array que se llama lista personas. ¿Vale? Aquí, en lugar de todo este follón que leo aquí, más sencillo todavía. He dejado ahí un cojo. Esto también fuera. En el lista de personas igual a is.readObject, ¿vale? Y aquí me lo tengo que convertir a array list de personas, ¿vale? El casting se lo tengo que hacer de array list de personas, ¿vale? Y además, pues ya no lanza, bueno, sí, sigue lanzando file no found exception y exception las tiene que seguir lanzando. El class no found exception las sigue que tener que seguir lanzando. Ya está. Todavía más fácil, todavía más sencillo hacerlo, ¿vale? No se puede, bueno, sí se puede, pero es complicado hacerlo. Cerrar un fichero con objeto y volverlo a abrir, ¿vale? ¿Por qué? Porque coge y te mete una cabecera donde guarda los tipos de objetos que hay. Entonces, si tú cierras un objeto, si tú cierras un fichero y ahora lo vuelves a abrir y vuelves a escribir objetos, te vuelve a escribir esa cabecera. Entonces luego al leerlo se hace un lío, ¿vale? Total, que no se puede hacer lo de cerrar el fichero y volverlo a abrir. Sí se puede hacer, pero tiene bastante follón porque te tienes tú que crear una clase que herede de object input string, en fin. Y ahí sobreescribí un método y cambié algunas cosas. Por internet viene cómo se hace, pero tiene cierta complicación, ¿vale? Quizá algún día lo cuente, pero vaya, que para no liaros mucho, por ahora no lo voy a decir.
¿Vale? Y ya está. Ahora os toca a vosotros hacerlo.